Y si hay algo de lo que hace un tiempo no se hablaba, era de la salud mental, porque decían que no había que seguir hablando de eso, porque es un efecto dominó, sobre todo cuando hay un suicidio, pero hay una realidad que hace un tiempo también hay que empezar a hablar, hay que seguir, y esto es un camino de ida, según muchos también, ¿no? Los expertos. Nosotros lo tenemos aquí en los estudios de Info3 Noticias al licenciado Diego De Grati, a quien, bueno, nuevamente le agradecemos por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Diego, tengo una referencia inmediata cuando sabía que, bueno, que habías confirmado que ibas a estar con nosotros, y es el mensaje que diste a través de las redes, donde uno te notaba muy dolido. Primero, entiendo porque sos hijo de esta ciudad y de esta provincia, y después entiendo de que uno ve cómo todo está transcurriendo sin que nadie haga nada. O sea, fue el mensaje que recibí cuando vi aquella queja que hacías referente a la salud mental de nuestra provincia, porque quiero pensarlo como todo. ¿Cambió algo desde aquel momento? Lamentablemente no cambió absolutamente nada. Al contrario, lamentablemente no es grato que uno tenga que hacer un descargo público para que las autoridades pertinentes en el tema empiecen a accionar. Porque después de ese video, a las 2 semanas, lo que sucedió fue la convocatoria de psicólogo y psiquiatra para el Hospital de Río Grande. Luego, a las 3 semanas, por lamentablemente los suicidios que ocurrieron en la provincia, hice otro descargo y nuevamente apareció el ofrecimiento para psicólogos y psiquiatras en la ciudad de Ushuaia. Sí. Y hoy vengo acá y bueno, están saliendo los flyers con respecto a lo que es la prevención del suicidio. Parece ser que tengo que estar yo acá para que el señor De Piero, que es el responsable, actúe. Estaría bueno que lo haga antes y que yo no sea quien tiene que estar viniendo acá a cubrir una parte que el Estado no está haciendo. Igual me gusta, igual es un tema comprometido, es un tema que me toca desde lo profesional y también de lo familiar, porque yo he pasado por la pérdida de 2 hermanos, entonces es un compromiso real y afectivo con la temática, de poder ayudar, y esto es lo que encuentro en todas las charlas, que la gente está deseosa de que alguien le pueda dar herramientas, que lo puedan orientar con respecto a la problemática, que no es tan solo el suicidio es la representación final del fracaso de un sistema de salud mental, privado y público que no está funcionando adecuadamente. Y acá tenemos que hablar de un montón de problemáticas, que es la adicción al juego, a la cocaína, al alcohol, la cantidad de problemas que hay en el desarrollo infantil también, cómo incluir a esos chicos con TEA dentro de lo que son los núcleos escolares. O sea, hay mucho por hacer y que no se hace absolutamente nada y que no hay interés para mí para hacerlo. Entonces, en esto es como no hay claramente una política de salud mental que cubra las necesidades de la población de Tierra del Fuego. Recién decías que en las charlas notas que la gente quiere, necesita escuchar determinada palabra, determinada ayuda. ¿También se acercan aquellos que buscan ayuda para otros? Porque a veces uno, digamos, lo que siempre venimos diciendo es esto de involucrarnos también, si vemos a alguien que está pasando por una situación que no es grata. Claramente el gran público tiene que ver con personas que han lamentablemente pasado por una circunstancia cercana. Pero también lo que noté ayer, primero que hubo una convocatoria de gente joven y adolescente bastante importante. Y que hacían preguntas con respecto a amigos que le habían pasado o que estaban pasando tal. Y este era un poco también el mensaje de decir, uno brinda herramientas, ahora es ponerlo en juego. Nadie se salva solo en esto. Y esto en líneas generales. Entonces lo que permite las charlas, que está ubicado de lo que uno puede considerar como prevención primaria, es brindar información y herramientas para que las personas tengan algo para poder accionar y actuar en los momentos de crisis de una persona. Entonces esto es vital porque es decir, bueno, si yo tengo mis herramientas, las aprendo, es poder comunicarse a los demás. Esto es un trabajo entre todos, es conjunto. Sí. Nunca nada es individual. Esto es lo que tenemos que entender. En este ejemplo que vos hablabas de fútbol en el bloque anterior, la selección argentina se logró hacer un conjunto, un grupo de personas que entendió un mensaje, una idea y donde todos fueron fundamentales para llegar a la conquista de la Copa del Mundo. Bueno, exacto. Esto es lo mismo en las líneas generales. Si yo quiero trabajar en la prevención, no tan solo que tiene que ver con el suicidio, sino con un montón de temáticas, es un trabajo interdisciplinario, comprometido, ético y realmente donde todos tenemos que aportar lo nuestro, desde los funcionarios públicos hasta la sociedad, porque acá hay que hacer un cambio cultural muy fuerte en la provincia. Porque es algo que no se habla. Entonces la gente tiene miedo de hablar porque piensa que pueden ocurrir cosas. Y lo mejor que puede hacer la palabra es circular entre todos para cambiar las realidades de muchas personas que están pasando muy mal en estos momentos
y brindarle la posibilidad que tengan un futuro distinto, que hay algo distinto por delante que se puede lograr. Pero esto es entre todos, solos no se puede. Bueno, vos estás haciendo un trabajo y yo recién te escuchaba y pensaba en el mientras tanto porque creo que nos ha tocado absolutamente a todos, por cercanía, por conocer, porque conocemos a un familiar, el hecho de estar viviendo el duelo de una persona que decide quitarse la vida y en el medio es como que uno tiene la perspectiva de que no se puede hacer nada. Porque, no. Digamos, porque el Estado no atiende o porque tampoco nosotros nos damos cuenta, porque no contamos con las herramientas. O sea, es como un estado de desazón porque el número sigue creciendo, seguimos teniendo una alta incidencia de suicidios en Tierra del Fuego. Bueno, pensé lo siguiente, el año pasado me parece que se estrenó Mariano Rolete, que es un chico de acá de Río Grande que se metió en la temática, sí, que hizo una serie con respecto a la temática. Él va mostrando esto, y esto es un trabajo de 2 años atrás, en lo cual uno ve que no se hizo absolutamente nada. Y acá lo importante es entender, hay una definición que se llama postvención, que es el trabajo a posterior que lamentablemente una persona se quitó la vida, sí, o no, porque también si hizo la tentativa y salió airiosa, se trabaja también ahí. Y el trabajo con respecto al duelo es muy importante trabajarlo con la familia, los amigos y los ámbitos donde la persona estaba. Sí. Porque en el ámbito laboral capaz uno no es amigo, es compañero de trabajo. Exacto. Y ese lugar también se ve afectado. Entonces, ¿cómo es un compromiso en el conjunto de la sociedad? ¿Cómo intervenir, cómo acompañarnos en la pérdida? Porque la pérdida nos duele a todos y el duelo es un proceso individual que nos lleva tiempo, no a todos nos lleva al mismo modo, porque el vínculo afectivo no es el mismo vínculo entre amigos o entre hermanos o entre padres e hijos, y esa significación de la historicidad, y cuando se da la pérdida por una situación trágica como es el suicidio, donde uno siente que la culpa de no poder haber intervenido es feroz, se puede hacer algo distinto. Un poco de esto que hablamos fuera del aire, Marcela Leá con su trabajo en la asociación Mucho por Vivir es una demostración que se puede hacer cuando uno quiere hacer algo distinto, que trabajan con el dolor aún de la pérdida de su hijo, con Germán que es su marido, con sus hijos. Entonces me parece que cuando uno se compromete en esto, entiende que hay una salida, que hay un proceso, que el duelo lleva su tiempo, que es dolor, pero solo, insisto en esto, no es fácil. Con la ayuda de otros, con amigos, familiares, de poder poner palabras, va a ser algo más sencillo de poder transitarlo. Y va a llevar el tiempo que sea necesario que a cada uno miembro de la familia, como los amigos, le va a llevar su tiempo y respetarlo también en ese tiempo también, que es privado. Por supuesto. Diego, cuando arranqué decía que ahora sí se habla de esto, ¿no? Y digo, justo en esta semana también algunos artistas a nivel nacional y mundial también empezaron a hablar, digamos, de la situación y allí los medios empezaron a ocupar, ¿no? Caso de Tini, caso de Lali. La depresión, claro. Hablan de depresión, de ansiedad, pánico. Que vamos todo encaminado, todo de la mano para llegar después a tomar una determinación así como es el suicidio, ¿no? Claro. Tenemos que pensar que vivimos en una sociedad donde hay una exigencia muy grande y esencialmente recae para el grupo etario de los jóvenes. Pensemos que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 13 y 29 años. O sea, la segunda causa en Argentina es eso. Y no estamos haciendo absolutamente nada. Y que tenemos que pensar que esas estadísticas también no son tan fehacientes porque uno entiende que no todos los suicidios se manifiestan como tal. Hay accidentes de tránsito que encubren un suicidio. Claro. Entonces eso no se investiga y no se analiza. Entonces si los números que tenemos son un poco un diagrama, la realidad es mucho más grave todavía. Porque tampoco tenemos cuántos intentos de suicidio hay cotidianamente, cómo se los atiende, cuál es lo que se le brinda. Entonces la posibilidad que las personas reconocidas socialmente puedan hablar de esto es poner un poco en palabra, en movimiento, que hay una problemática que es real, que viene y que se está agravando y no se está haciendo nada. Entonces tenemos que ser parte de la solución desde el lugar de la charla, de entender, hablar con los más jóvenes, porque la realidad es que la vida en esta presión de ser exitoso y buscar el dinero fácil es lo primero que se ve. No hay tolerancia ante el fracaso, entonces eso se ve mucho que aparece una juventud con un nivel de tolerancia al fracaso muy baja y que realmente también tiene que ver con la responsabilidad de los adultos, que a veces no están acompañando donde tienen que estar acompañando. Entonces me parece que la salud mental es una problemática a nivel nacional y a nivel mundial, como vos lo dijiste, y que realmente tenemos que empezar a hacer cosas ahora, porque ya mañana es tarde.
Yo te preguntaría, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿por dónde empezamos? Dos cosas puntuales que tienen vinculación una con otra. Primero, mejorar lo que es la atención en la calidad del servicio. Que si yo tengo una crisis, voy al hospital y tengo un profesional que me pueda atender. Acá es diseñar dispositivos, justamente porque al no tener la cantidad de profesionales necesarias, se puede buscar dispositivos de creación nuevos que sean útiles para la sociedad, primero y principal. Segundo, el hospital no tiene un ala de salud mental. O sea, no tenemos un área de salud mental, tanto no sé en Ushuaia, pero en el hospital de Río Grande no hay un ala, donde lo cual una persona pueda quedar internada, que pueda estar supervisada por un psiquiatra, un psicólogo de las 24 horas que tiene que tener, enfermeros que estén capacitados para ese tipo de circunstancias, porque entendamos lo siguiente, el suicidio es multicausal, o sea, hay muchos factores que influyen para que una persona termine tomando la decisión. Los factores de riesgos, uno de ellos son los cuadros psicopatológicos, es decir, las personas que cursan una enfermedad mental, como puede ser una psicosis bipolar, una esquizofrenia, o bien un cuadro de depresión mayor. Entonces, uno tiene que tener herramientas para saber cómo atender a ese tipo de personas, tener en claro cómo es el proceso de recuperación. Se estima que una persona que pasa por un intento de suicidio y no lo logra, al menos son 3 meses de un control continuo. Acá te medican y te dejan ir, amparándose en la ley de salud mental muchas veces por el tema de la internación. Y sería interesante porque si hacen hincapié en eso, lo que tenemos que preguntarnos, o los periodistas pueden preguntar, también la ley dice que se tiene que cumplir el 10% del presupuesto de la provincia en salud mental. Hay que ver si esto se está ejecutando, dónde se está yendo este presupuesto, y si no está el 10% aplicado, hace a la falta de responsabilidad. Y esto muchas veces ocurre que hay muchos colegas que no pueden hablar, sienten que no pueden hablar porque responden o a un municipio o a la gobernación. Y la realidad es que uno tiene que entender que en el silencio terminan siendo cómplices de una circunstancia que no es buena. Entonces es poder hablar, mostrar que si yo hay una problemática, llevarla a los responsables y buscar la solución. Sé que en la ciudad de Río Grande están con programas que están intentando tratar de empezar a trabajar la prevención primaria, pero tampoco van a dar abasto. Entonces me parece que esto es un trabajo interdisciplinario que también tiene que ver con la segunda parte. La primera parte es mejorar la calidad de atención primaria, que es la atención del psicólogo y del psiquiatra, y después la prevención primaria, que tiene que ver con la información. Charlas constantes en distintos ámbitos, capacitación dentro de las aulas para los adolescentes, para los más chicos, capacitación para los docentes. En el día de ayer hubieron muchos docentes que participaron, que se interesaron en la temática, que preguntaron. Entonces estas cuestiones son vitales en todo. La prevención primaria lo que nos permite a nosotros es, primero, tener herramientas que la población en general pueda tener a mano para detectar casos, poder intervenir, poder favorecer que una persona pueda llegar a un tratamiento psicológico. Si yo doy información y después esa persona accede a un tratamiento, de querer hacer un tratamiento, va al hospital o a la parte pública, privada, y no tiene, es un fracaso. Y otra vez la frustración, otra vez aparece la imposibilidad de poder curarse, de tener una mejor calidad de vida, y esto es un circuito que termina lamentablemente en el mismo lugar, y en lo cual está en riesgo la vida de las personas. Diego, vos estás viniendo y estás tomando contacto con distintas instituciones. ¿Cuándo tenés pensado regresar? ¿Cómo haces? Porque eso también me interesa saber, porque sé que no te vinculás con ningún movimiento político ni nada en particular. No, esto es el compromiso desde el afecto. Y me parece que más allá, y agradecerle siempre a mis pacientes que están en Buenos Aires, que saben que también uno está virtualmente cuando es necesario, pero ellos también me habilitan, mi hijo, porque cuando yo vengo acá estoy dejando 10 días a mi hijo, más allá de hablar y todo, no es lo mismo la presencia física, y cuando uno mucho participa de eso, las charlas se generan desde el lugar del deseo de que hay gente que necesita escuchar, que se comunica conmigo, que está interesado en la temática, que busca el modo, la forma de poder encontrar el espacio para poder proyectar unas imágenes y uno pueda hablar, y ya con eso es suficiente. Esto lo hago porque me gusta, porque estoy implicado en la causa y que yo no tengo que ser el único. Claro. Estás comprometido, pero necesitas más gente comprometida. Pero que el compromiso sea como lo que hace Marcela con la asociación, que hay que acompañar a Marcela también en la asociación.
Entonces lo profesional también es incluirse en eso. Si hoy en día la asociación no tiene ni psicóloga ni psicólogo que pueda trabajar grupalmente con el grupo de chicos que va, estaría bueno que algún colega, es brindar 2 horas a la semana para poder acompañar a un grupo de chicos, adolescentes y adultos que necesitan una contención psicológica y que uno puede orientar. Capaz no va a hacer una psicoterapia ahí, pero puede dar herramientas, puede dar charlas. Por eso esto no es que uno quiere ser el salvador, porque estoy muy lejos de eso. Pero me parece que esto es como, che, acá hay gente capacitada, hay gente formada. También a veces se dan en la cabeza contra la pared y no quieren seguir. Y la realidad es que esto hay que seguir adelante porque es el único modo. Insisto, solo nadie se salva, sino esto es en un trabajo en equipo, todos juntos, uno al lado del otro, porque la calidad de vida implica eso, el compromiso de todos. No hay otra receta mágica. Sí. Diego, te queremos agradecer y seguramente en algún otro momento, porque nos quedan muchas cosas para hablar, por ejemplo, la pospandemia, hay sin duda un montón de cosas que por ahí nos permitiría encontrarnos en otro momento, pero te agradecemos y obviamente la posibilidad de hablar de cómo estamos todos de la cabeza, porque en realidad funcionamos todos conectados aunque no parezca. Bueno, el agradecido siempre soy yo. Esto es, cuando tenemos un espacio para poder hablar, es volver a poner en juego algo en el otro, que se cuestione un poco lo que está pasando, que los padres puedan ver a sus hijos sin tanto prejuicio, porque a veces esta cuestión de las generacionales, las edades, nos mantienen como lejos y uno tiene que estar más cerca de nuestros hijos, de acompañarlo, y uno no va a entender la vida de los adolescentes como mi papá no me entendía a mí cuando yo era adolescente, pero cuando yo acompaño la cosa es distinta, es más fácil, es más sencilla para todos. Y la idea es eso. Y yo la verdad cada vez que me dicen, bueno, ¿querés hablar? Yo hablo. Me encanta hablar, gracias. Tengo la capacidad y siempre agradezco el espacio porque es muy importante. Y eso es un modo de prevenir, de hacer prevención, que la gente se cuestione y que la gente se incluya. Porque el tema de cambiar esto es entre todos. Insisto, esto no es solo uno, sino somos todos juntos buscando un bienestar para todos. Porque si todos están felices, estábamos contentos, la vida se va a hacer mucho más sencilla de vivirla. Es así. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa en esta noche y volvemos enseguida.